Bien, bienvenidos a nuestro estudio bíblico. El día de hoy vamos a mirar la semana número 10, Gálatas capítulo 4, versos del 21 al 31. Se titula Alegoría de Sara y Agar. Vamos a dar lectura a nuestro pasaje. Ustedes, los que quieren obedecer la ley, díganme una cosa. ¿No han leído lo que la Biblia nos dice de Abraham? Dice que él tuvo dos hijos, uno de ellos con su esclava y el otro con su esposa, que era libre. El hijo de la esclava nació como nacemos todos nosotros, pero el hijo de su esposa nació gracias a que Dios se lo prometió a Abraham. Estos dos casos pueden servirnos de ejemplo. Las dos mujeres representan dos pactos. Agar representa el pacto del monte Sinaí, que está en Arabia, pues todos sus descendientes nacen siendo esclavos. Ese monte representa a la ciudad de Jerusalén y a todos los que viven como esclavos de la ley. Pero Sara representa el nuevo pacto, por el cual pertenecemos a la Jerusalén del cielo, la ciudad de todos los que somos libres. Refiriéndose a Sara, la Biblia dice: Alégrate, mujer, tú que no puedes tener hijos, grita de alegría, mujer, tú que no los has tenido, y tú, mujer abandonada, ahora tendrás más hijos que la mujer casada. Hermanos míos, ustedes son como Isaac, el hijo que Dios le prometió a Abraham. Y digo que son como él porque son los hijos que Dios le había prometido. En aquel tiempo, el hijo que Abraham tuvo con Agar perseguía a Isaac, que nació gracias al poder del Espíritu. Y ahora pasa lo mismo. Los que desean seguir bajo el control de la ley nos persiguen a nosotros, que somos los hijos de la promesa. Pero la Biblia nos cuenta que Dios le dijo a Abraham: echa de aquí a esa esclava y a su hijo. Él no tiene derecho a compartir la herencia con tu hijo Isaac, que nació de una mujer libre. Hermanos, nosotros no somos esclavos de la ley, sino que somos libres. No somos como el hijo de la esclava, sino como el de la mujer libre. Y ahora Pablo, tomando del Antiguo Testamento las vidas de Sara y Agar, nos hará ver la diferencia tan grande que hay entre los que desean ser salvos a través de las obras de la ley y aquellos que hemos alcanzado salvación y vida eterna por el creer en la obra redentora de Cristo. Vamos a ver. Gálatas 4:21, que dice: Ustedes, los que quieren obedecer la ley, díganme una cosa. ¿No han leído lo que la Biblia nos dice de Abraham? Dice que él tuvo dos hijos, uno de ellos con su esclava y el otro con su esposa, que era libre. El hijo de la esclava nació como nacemos todos nosotros, pero el hijo de su esposa nació gracias a que Dios se lo prometió a Abraham. Algunas de las cosas que tenemos que notar. En primer lugar, esta porción está dirigida a todos aquellos que quieren, porque así lo creen, ganarse su salvación a través de sus obras. Y no es que crean que solo a través de las obras de la ley podrán ser salvos, no. Les habla a aquellos que creen que además de creer en Cristo para salvación, necesitan obedecer a las obras de la ley. Como si Cristo no fuera suficiente sacrificio por el pecado y tuviéramos que completar su obra con nuestra obediencia a la ley. En primer lugar. Lo segundo que hace es hablarnos de los primeros dos hijos que tuvo Abraham: Ismael con Agar, la sierva, la esclava de Sara, e Isaac con Sara misma, que era su esposa, no su esclava. Hijos que le nacieron en circunstancias diferentes. Ismael cuando Abraham tenía 83 años de edad y por petición de Sara su mujer, quien le pidió que se metiera con su esclava, y de esa manera al recibir al niño en sus rodillas lo estaría adoptando como propio y le sería heredero. Isaac cuando Abraham era de 100 años y como respuesta a la promesa que Dios le había dado de que de Sara tendría heredero. Y lo tercero es que nos dice que Ismael nació como cualquiera de nosotros. Dice, como todos nosotros. ¿Cómo? Bueno, por el consentimiento y deseo de Sara y Abraham. Ellos decidieron tener al hijo a través de Agar. Pero Isaac no nació por el consentimiento y deseo de Sara y Abraham, sino que fue Dios quien hizo concebir a Sara, que era de 90 años, y además de haber sido estéril toda su vida, ya no ovulaba. Es decir, Isaac era un milagro de Dios en sí mismo.
Lo que me hace recordar las palabras de Juan capítulo 1, verso 12, que dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales nosotros, los que le hemos recibido y creído en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, de la misma manera que Isaac, no fuimos engendrados por voluntad de sangre, por voluntad de carne o varón, sino por la voluntad y llamado de Dios para nuestras vidas. Vamos a ver el siguiente comentario. Según la carne, el nacimiento de Ismael fue motivado por la falta de fe de Abraham y Sara en la promesa de Dios y un producto del empleo de medios humanos y pecaminosos. Por la promesa, de forma milagrosa, Dios capacitó a Abraham y Sara para que tuvieran a Isaac, a pesar de que Sara había pasado hacía mucho tiempo la edad propicia para tener hijos, sin mencionar que había sido estéril toda su vida. Muy bien. Versos 24 y 25. Estos dos casos pueden servirnos de ejemplo. Las dos mujeres representan dos pactos. Agar representa el pacto del monte Sinaí, que está en Arabia, pues todos sus descendientes nacen siendo esclavos. Ese monte representa a la ciudad de Jerusalén y a todos los que viven como esclavos de la ley. ¿Qué nos dice? Que el caso de Sara y Agar nos sirve como ejemplo, nos sirve como ilustración. Pero la palabra usada en la Reina Valera no es ejemplo, sino alegoría. ¿Qué quiere decir? Vamos a verlo. Alegoría. La palabra griega se usaba para aludir a una historia que transmitía un significado más allá del sentido literal de las palabras. En este pasaje, Pablo utiliza personajes y lugares históricos del Antiguo Testamento para ilustrar una verdad espiritual. No es una alegoría. En las Escrituras no hay alegorías. Una alegoría se define como una historia ficticia en la que una verdad real es el significado secreto, misterioso y oculto. La historia de Abraham, Sara, Agar, Ismael e Isaac es fáctica y no tiene significado secreto oculto. Pablo lo utiliza solo como una ilustración para sustentar su contraste entre la ley y la gracia. Muy bien. Y nos dice que ambas mujeres con sus hijos representan ambos pactos. Ambas mujeres con sus hijos representan ambos pactos. Agar representa el pacto de la ley hecho en el monte Sinaí con Moisés y el pueblo. ¿Por qué? Porque al ser Agar una esclava egipcia, no podía dar a luz hijos libres, sino que todos sus descendientes nacían siendo esclavos. De la misma manera que todo judío al nacer, nace siendo esclavo de la ley, una ley que tiene que cumplir toda su vida, una ley que no lo puede hacer libre de pecado. Al contrario, una ley que lo único que hace es esclavizarlo aún más a su pecado, porque ahora no solamente no puede deshacerse de él, sino que lo culpa todo el tiempo. ¿Ok? Lo culpa todo el tiempo. Verso 26. Pero Sara representa el nuevo pacto por el cual pertenecemos a la Jerusalén del cielo, la ciudad de todos los que somos libres. Sara representa el nuevo pacto hecho en la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque al ser libres sus hijos nacen siendo libres de la ley, no esclavos de ella. Y de esa manera es que venimos nosotros al nuevo nacimiento. Nacemos del Espíritu siendo libres de obedecer a las obras de la ley para ser salvos. Nacemos siendo salvos por medio de la fe en el sacrificio de Cristo. Cuando le entregamos nuestras vidas al Señor, en ese momento nacemos de nuevo y somos hechos hijos de Dios. Libres de ser salvos por medio de la ley, sino que como hijos somos libres y nacemos salvos de la ira del Padre. ¿Ok? Muy bien. Este es el razonamiento que está utilizando Pablo. Si somos hijos, somos libres. Si somos esclavos, si somos
hijos de Agar, somos esclavos de la ley. Al ser nosotros los hijos de la promesa, de esa manera somos y nacemos libres de la ley. Vamos a ver el siguiente comentario. Aquellos que son ciudadanos del cielo son libres de la ley, las obras y la servidumbre propias del pacto mesiánico, así como de todos los esfuerzos continuos inútiles para agradar a Dios en la carne. Los creyentes de la Jerusalén celestial, la ciudad madre del cielo, a diferencia de la esclavitud de los hijos de Agar, los creyentes en Cristo son libres. Y tenemos ahí algunas citas que obviamente refuerzan este precepto. Muy bien, 27. Refiriéndose a Sara, la Biblia dice: alégrate, mujer, tú que no puedes tener hijos. Grita de alegría, mujer, tú que no los has tenido. Y tu mujer abandonada, ahora tendrás más hijos que la mujer casada. ¿Qué nos dice con relación a Sara? Nos confirma el hecho de que no podía tener hijos por la esterilidad que en ella había, además de la avanzada edad que ya tenía. Pero que por la voluntad de Dios y obrando un milagro en su vida los tendría. Y sabemos que tuvo a Isaac. Pero entonces, ¿por qué lo dice en plural? Es decir, ¿por qué dice, ahora tendrás más hijos que la mujer casada? Bueno, no solamente por la descendencia que vendría de Isaac en lo natural, dando como resultado a la nación de Israel, sino hablando de todos los hijos de Abraham que por la fe naceríamos. Somos millones. ¿Ok? 28. Hermanos míos, ustedes son como Isaac, el hijo que Dios le prometió a Abraham. Y digo que son como él porque son los hijos que Dios le había prometido. Nos afirma el concepto aquí de que somos como Isaac en el sentido de que somos hijos de la promesa. Pero si nos había prometido, quiere decir que ya nos conocía en su omnisciencia y que a la vez ya nos había escogido desde antes para que lo fuéramos. Y aquí estamos hablando de predestinación. Piénsalo. Si fuimos y si somos hijos de la promesa, de la misma manera que Isaac, en su omnisciencia Dios ya nos conocía, pero además fuimos predestinados para hacerlo. Porque Isaac iba a nacer porque era la respuesta a la promesa que Dios le había hecho. Y de la misma manera nosotros íbamos a nacer espiritualmente porque éramos cumplimiento a esa misma promesa. Interesante, ¿no es cierto? 29. En aquel tiempo, el hijo que Abraham tuvo con Agar perseguía a Isaac, que nació gracias al poder del Espíritu. Y ahora pasa lo mismo. Los que desean seguir bajo el control de la ley nos persiguen a nosotros, que somos los hijos de la promesa. Ismael perseguía a Isaac, de la misma manera que nuestros hermanos eran perseguidos por los judíos, no solo por los judaizantes, sino por los judíos mismos. Y aquí nos dice que Isaac, que nació gracias al poder del Espíritu, y todos y cada uno de los que hemos nacido de nuevo, lo hemos hecho gracias al poder del Espíritu. Porque es el Espíritu Santo quien vino y nos convenció de pecado, justicia y juicio, y es el Espíritu Santo quien nos ministró salvación al venir a habitar, a vivir en nosotros en el momento en el que le entregamos nuestras vidas a Cristo. Muy bien, vamos a ver el siguiente comentario. Pablo continúa aplicando su alegoría que comenzó en el verso 22. Ismael persiguió a Isaac cuando se le hizo un banquete en el día que fue destetado. Ismael se burlaba de Isaac. Posiblemente Ismael pensaba que él era el heredero de los bienes de su padre porque era el mayor y se burlaba de su hermano menor. La tensión entre Ismael, los árabes, e Isaac, los judíos, permanece hasta hoy. Pablo lo aplica a la persecución que había en su tiempo entre los judaizantes que exaltaban la ley que traía la esclavitud y los hijos de la promesa que eran nacidos según el poder del Espíritu. Muy bien. Y verso 30 y 31. Pero la Biblia nos cuenta que Dios le dijo a Abraham: echa de aquí a esa esclava
y a su hijo, y él no tiene derecho a compartir la herencia con tu hijo Isaac, que nació de una mujer libre. Hermanos, nosotros no somos esclavos de la ley, sino que somos libres. No somos como el hijo de la esclava, sino como el de la mujer libre. ¿Cuál es la conclusión a la que Pablo desea que lleguemos? Nosotros no somos esclavos de la ley, sino que somos libres. Verso 31. Y nos deja claro que los esclavos no son coherederos con la libre. Él no tiene derecho a compartir la herencia con tu hijo Isaac. El hijo de la esclava no tiene derecho a compartir la herencia con el hijo de la libre, el que fue nacido por el poder del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, muy a pesar de lo que muchos admiradores de la nación judía quieren creer, Pablo nos deja claro que ninguno de ellos puede ser salvo si no lo es a través de Cristo. De la misma manera que lo somos nosotros. Sin Cristo, ningún judío, por muy hijo de Abraham que diga que es, podrá salvarse. Eso es lo que el Señor Jesús les dijo a los religiosos que argumentaban delante de él que eran hijos de Abraham. Vamos a verlo. Juan capítulo 8, verso 33 dice, ellos le contestaron, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que seremos libres? Jesús les respondió, ningún esclavo se queda para siempre con la familia para la cual trabaja. El que se queda para siempre es el hijo de la familia, si él así lo quiere. Puede dejar en libertad al esclavo. Les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado. Por eso, si yo, el Hijo de Dios, les perdono sus pecados, serán libres de verdad. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de él. Nadie. Y esto incluye al pueblo, a la nación judía. De tal manera que a pesar de que existe una gran admiración en medio del pueblo cristiano por los judíos, por su cultura, por sus bailes, por sus costumbres, algo que nos tiene que quedar claro es que si ellos no se arrepienten y si ellos no reconocen a Jesucristo como el Mesías, como el Cristo, como el Dios hecho hombre, no serán salvos. No serán salvos. Porque los hijos de la esclava no comparten herencia con los hijos de la libre. Muy bien. Ahí en el lugar donde estás, inclina tu rostro un segundo. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Y te damos gracias, Dios. Gracias por esta clase que nos permites tener. Gracias porque a través de ella reafirmas en nuestras vidas y en nuestros corazones el hecho de que al nacer de nuevo, al venir a ese nuevo nacimiento por medio de tu Espíritu, somos hechos hijos de Dios, somos hijos de la promesa, herederos de mejores promesas, pero además libres de tratar de agradarte y recibir tu favor por medio de las obras de la ley. Padre, cuántas gracias tenemos que darte en Cristo Jesús, porque es a través de su sacrificio en la cruz, del perdón de pecados y de la gracia que derramó sobre nuestras vidas, que ahora somos llamados y hechos hijos tuyos. Ciertamente sin posibilidades de agradarte en la carne, pero ya agradándote, no por los méritos y las obras que cada uno pudiera hacer, sino por los méritos y las obras de Cristo sobre nuestras vidas. Dios, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias.
en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que sea ese mismo Señor el que te dé paz. Nos estamos despidiendo, no sin antes recordarte, nos escuchamos todos los días por medio de un devocional. Los días domingo recibes una reflexión y todos los lunes tu estudio bíblico. Que el Señor te siga bendiciendo.